Bienvenidos, mi nombre es Mariano y somos Cocinemos por Favor. Estás en el canal que tiene las mejores recetas saludables, sin dudas. Hoy te trajimos un cheesecake de frutos rojos. Rojos. Ahí está mejor. Escucha esto. Sin azúcar, sin horno, sin manteca. No sabes lo que es. La preparación es sencilla, lo haces rápido y te queda cremoso y a su vez firme. Y sin más vueltas, vamos al video. Para la base de este cheesecake vamos a usar 150 gramos de galletitas. En este caso usé de limón, pero puedes usar también de vainilla. Y tenés dos formas de prepararlo. Una es manual, como lo voy a hacer yo en el video, y otra forma es colocándolos dentro de una procesadora. Si lo vas a hacer en forma manual, lo colocas dentro de una bolsa que tenga cierre hermético y con la ayuda de un rodillo o palo de amasar vas a triturar bien todas las galletitas. Si lo haces con una procesadora, haces lo mismo, lo colocas dentro del vaso de la procesadora o de una licuadora y vas a procesarlo hasta que quede completamente formado un polvo. Una vez que quede esta textura, lo colocas en un bowl. A esto vas a ir agregándole de a poco jugo de naranja y con la ayuda de una cuchara vas a ir mezclándolo bien para que toda la galletita quede bien humedecida. No tiene que quedar líquido, sino que lo que tenés que lograr es que al presionar con las manos quede compacto. Haciéndolo de esta forma vas a reemplazar el uso de la manteca. La forma más sencilla de darte cuenta cuando ya colocaste suficiente cantidad de jugo de naranja es esta: presionar con las manos y que al hacer presión quede compacto. Una vez que logramos la textura que queríamos, en un molde, si es antiadherente no necesitas colocarle nada, sino en este caso yo coloqué papel manteca, vas a colocar las galletitas con el jugo de naranja y haciendo presión con los dedos hasta que quede totalmente compacto vas a formar la base del cheesecake. Yo utilicé un molde de 18 centímetros de diámetro. Todas las cantidades que te estamos dejando en la descripción son para ese tamaño de molde. Una vez listo lo vamos a llevar a la heladera hasta que terminemos de preparar la crema de queso. En un bowl vamos a colocar 400 gramos de queso mascarpone, que podés reemplazarlo por queso crema o queso blanco y también podés reemplazarlo por requesón o ricota. En el caso que lo reemplaces por ricota, vas a tener que primero mixearlo con una procesadora de mano o con una procesadora para lograr una consistencia más cremosa. A eso le agregás 190 gramos de yogur, que puede ser yogur natural o yogur de vainilla.
Incorporamos 2 cucharaditas de endulzante líquido, la ralladura de un limón. Vamos a rallar solamente la parte amarilla porque si llegamos a la parte blanca del limón va a otorgarle un sabor amargo. Y también el jugo de un limón. Y con una batidora, que puede ser con una batidora de mano también, vas a mezclarlo bien hasta que queden totalmente integrados. Una vez que están bien mezclados, colocas en un bowl 7 gramos de gelatina sin sabor y eso lo vas a hidratar con agua caliente, mezclándolo bien para que la gelatina quede bien disuelta. Inmediatamente, sin que se enfríe, vas a colocar una cucharada de la crema que habíamos formado en la gelatina y lo vas a mezclar bien. Esto es para que se equiparen las temperaturas. Si volcás directamente la gelatina en la crema van a formarse unos pequeños grumos o cristales que no te va a quedar bien en la preparación final. Una vez que está bien integrada la gelatina con el queso, vas a volcar esta preparación en el restante del queso. Y lo vas a mezclar para que quede totalmente unido. Es importante mezclarlo bien para que quede completamente homogéneo. Una vez que está listo tenemos que colocarlo sobre la base que habíamos armado. Para eso hay dos alternativas. Una de las formas es colocando un acetato formando una cintura sobre la base. Si es que no tenés un molde desmontable, lo pegás para que quede bien firme y volcás la preparación. Si no, también lo que podés hacer es usar directamente un molde desmoldable y volcar la crema sobre la base. Yo en este caso usé el molde desmontable colocándole también una cintura, pero no es necesario utilizar las dos cosas, basta con que sea una de las dos. Una vez que ya volcamos todo el queso, vamos a dar unos pequeños golpecitos para que quede bien lisa la superficie. Y lo vamos a llevar a una heladera con un mínimo de 2 horas para que solidifique bien. Transcurridas las 2 horas de heladera, lo retiramos. Podemos sacarle la cintura de acetato o el molde si es que usamos directamente un molde desmoldable. Lo retiramos del molde y también no nos olvidemos de sacar el papel manteca si es que utilizamos en la base.
Para la terminación del cheesecake podés usar lo que más te guste. Yo en este caso lo hice con frutos rojos. Para eso utilicé 2 cucharadas de mermelada sin azúcar de frutos rojos y coloqué por arriba frutos rojos que yo los conseguí congelados, pero puedes usar también frescos. Con la misma base podés hacerlo también con maracuyá o con la fruta que más te guste. Si te gustan los frutos rojos como a mí, te dejamos en la descripción el enlace para que puedas ir a ver una receta de muffins estilo Starbucks sin azúcar y también usamos arándanos. Si la mermelada que vas a usar es muy sólida, te aconsejo que lo lleves al microondas durante 30 segundos a 1 minuto como máximo. Esa mermelada va a quedar con una textura más líquida que te va a beneficiar para poder colocarla con facilidad sobre la superficie del cheesecake. Este cheesecake que no lleva ni manteca ni azúcar, tampoco tenés que llevarlo a horno, no dejen de hacerlo porque es súper fácil y es riquísimo. Si te gustó esta receta, dale like y suscríbete. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras recetas. Si te gustan las recetas dulces, en la descripción te dejo el enlace a una tarta de frutilla y yogur que es genial.